Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa. Bienvenidos, esto es Área Malaguista. Vamos a empezar un programa en el que nos ha cambiado el rictus comparado con el lunes anterior. Una derrota en Castellón de las que escuecen después de una buena semana, con esa pequeña guinda de la Copa donde se ve curado la cicatriz de Estepona, pero vuelve a las andadas un poco el equipo. Lo vamos a analizar en el plató con muy buenos contertulios, con Francis Bravo, segundo técnico del Atlético malagueño. Vamos a hablar con Charles Díaz, el jugador del Málaga y del Córdoba. Vamos a tener a unos peñistas muy, pero que muy importantes, porque siempre que se inaugura una peña malaguista, yo creo que es un éxito de todos. Es un éxito del Málaga y del malaguismo. Y de vosotros, los que estáis ahí todos los lunes. Así que ya sabéis, empezamos, no falléis, que arrancamos ya. Pues hoy estamos en muy buena y grata compañía en el plató. Lástima que no vayamos a poder tener un área malaguista en el tono que nos suele gustar y que quisiera todo el mundo poder disfrutar un lunes a esta hora de la noche. Escuece la derrota en Castellón por cómo se produjo, y con ello vamos a empezar, pero antes, si me lo permiten, presentamos a la mesa, empezando por don Francis Bravo. Francis, muy buena. Buenas, ¿qué tal, Félix? Una pena que el fin de semana haya salido tan regulero, por no decir otra cosa, ¿no? Regulero, pues sí, la verdad que sí. Tanto el primer equipo como nosotros en el filial no hemos sacado el partido adelante y bueno, hay que seguir trabajando. Pues sí, ahora hablaremos un poquito también de todo esto, también del filial. Andrés Gallardo, muy buenas. Buenas noches, Félix. Un titular del partido en Castellón. Bueno, vuelta a la casilla, regreso a la casilla de salida, como cada 15 días. Fernando Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal? El barco se hundió, ¿no? El barco zozobra, ¿no? ¿Un titular quieres? Inconcebible, derrota del Málaga. Señor Bacharli. Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Tienes que viajar, no fuiste a Huesca y una derrota prima hermana de esta. Pues, pero esta te has cocido más, ¿eh? Esta duele bastante porque tenía ya ahí la victoria, como que el que dice, pero finalmente se nos ha ido en los últimos minutos, Félix, otra vez en el descuento. Bueno, pues ese partido, Francis, tú lo viste como buenamente pudiste porque regresabais de Huelva, ¿no? Sí. Ahora te preguntaré un poquito, pero ya que estamos aquí con la mesa, Gallardo, en el 92 y el 99, aunque ahora analizaremos las cuotas de responsabilidad de unos y de otros, no hay excusa, nadie tiene ningún parapeto en este tipo de derrotas. No, como tú dices, se puede analizar en profundidad lo que fue el partido en sí y se pueden sacar muchas conclusiones muy variadas, pero está claro que perder un partido que tiene 0-1 en el minuto 92 no se te puede escapar de ninguna de las maneras, y mucho menos ya venirte sin sumar. O sea, ya encajar un gol en el descuento es un regalo que no puedes permitirte. Encajar dos ya es una debacle, es un desastre, no, porque no puedes estar 92 minutos remando, un campo complicado, un partido difícil, viniendo de donde vienes con la trayectoria que traes a domicilio, te pones 0-1 de aquella manera, pero bueno, 0-1, estás con los 3 puntos en el bolsillo y se te desmorona todo en final de partido lamentable, defendiendo las jugadas laterales, los centros, los balones al área de manera horrible. En fin, no sé, yo creo que al equipo en estos momentos sí se le está faltando muchas situaciones así, no sé si de jerarquía, personalidad, aplomo, oficio, se puede llamar de muchas maneras, pero creo que en esas circunstancias hace falta otra cosa que el equipo no está teniendo, más aplomo, más algún futbolista que con más galones que sea capaz de tirar el equipo para arriba y que no se desmorone de esa manera. Fernando, me dio la sensación de que hubo un excelente plan de partido. No es que el fútbol fuese muy vistoso, pero sí creo que estuvo en casi todo momento, hasta antes del gol, donde quiso el Málaga, y se gestionó pésimamente la ventaja. A mí me gustó muchísimo el primer tiempo del Málaga. Creo que hizo un primer tiempo muy serio, defensivamente estuvo bien, le crearon alguna ocasión, pero no fueron excesivas.
pero paradójicamente el Málaga mete el gol y a partir de ahí hay un cambio rotundo en un Castellón que estaba completamente abajo porque había sufrido cambio de entrenador, porque no estaba, había perdido los últimos 4 partidos en casa, porque no venía de una buena racha y que ese 0-1 al Málaga lo ponía en una situación magnífica para poder sentenciar. Pero para mí hay 2 cosas fundamentales en este Málaga. Primero, que no termina de sentenciar, que ofensivamente crea ocasiones, pero tiene muy malas decisiones, malísimas, no malas, malísimas decisiones en los pases y en las opciones que eligen de disparo, porque otro equipo, con las situaciones del Málaga que tuvo en la segunda parte, antes del empate, hubiera sentenciado el partido. No las tuvo. Ha dejado que el Castellón creciera y pensara que podía conseguir algo más. Y claro, como dice Gallardo también, es que los centros del Castellón eran con una facilidad enorme. No había nadie encima, y bueno, metió toda su artillería y le surtió efecto a Pablo Hernández, el entrenador del Castellón, pero es inconcebible que en el 92 y el 99 pierdas un partido que lo tenía prácticamente en la mano, sin hacer un partido excelente, pero creo que no es para reflexionar seriamente y cabrearse muchísimo. Charly, cabreados estarían tus seguidores porque hiciste un directo del partido, aprovechando que no viajaba y te acompañó bastante gente. ¿Qué se respiraba durante el partido y cómo fue tornando el mensaje, el discurso de la gente? Pues durante el partido, como bien comentaba Fernando, estaba la gente contenta con esa primera parte, como el malaguense también la segunda, pero es lo que ha dicho también él, a raíz del gol del Málaga es como que se desconfigura todo un poco, ¿no? Creo que el Málaga se echa también un poco más hacia atrás, concede demasiados centros laterales que al final son los que acaban mermando al Málaga y que marca los goles el Castellón. Y sí es verdad que cuando el Málaga le empatan, la gente ya decía, es que yo me acuerdo de leer el chat, la gente diciendo que nos van a ganar el partido. Y fue tal cual. O sea que es que es un mal sabor de boca increíble, te vas a dormir bastante cabreado, la verdad. Pero cuando una cosa pasa tantas veces, yo creo que no es aprendizaje, ¿no? Son errores en ese aspecto, porque ya muchas veces una tras de otra. Vamos a ver, Félix. Francis, ¿tú cómo viste al equipo? Pues yo pienso que el Málaga, en líneas generales, hizo un buen partido. Creo que en líneas generales hizo un buen partido. Y en líneas generales está claro que estamos necesitando quizás más ocasiones de la cuenta para materializar gol. Pero es verdad que yo no vi mal al Málaga. Muchas veces uno puede pensar, ¿no vi mal es suficiente? Bueno, no es suficiente porque tenemos que exigirnos, pero creo que el Málaga hizo en líneas generales más un buen partido que un mal partido. Cuando lo pierde de esa forma, pues indudablemente uno tiene siempre en la retina los malos momentos, esas jugadas finales donde te están acosando, donde terminas perdiendo el partido. Pero a veces, y sin que sirva de justificación ni mucho menos, ¿no? Lleva tantos partidos perdiendo fuera de casa que quizá el momento en el que te pones por delante puede ser que pequemos un poco de conservadurismo, ¿no? Digo, como futbolistas muchas veces tendemos a decir vamos a conservar el resultado, que no pase nada, tienes un poco ese temor de que no te levanten el resultado y a veces te juegan tu contra, ¿no? Bueno, hay que un poco encontrar ese punto donde esa forma de competir te lleve a no solamente a conservar el resultado, sino a que luego hagas daño en las que puedas tomar. Hubo un par con la toma de decisiones, sí es verdad que hay veces en ataque que uno tiene la sensación de fuera y dice, hostia, si hubiese visto aquí, si hubiese pasado aquí, que lo teníamos claro, ¿no? Pero al final juegas el partido de fútbol y a esas pulsaciones, bueno, tienes que tomar decisiones. Y lo que pasa es que son reiterativas, no es de un partido, No, sí, muy reiterativa de muchos partidos. Por eso digo no sé, que no, sin que sirva de justificación, es verdad que en ese aspecto hay que mejorar, porque es lógico, pero ya te digo,
creo que hay que seguir en la dinámica de trabajar, en la dinámica de generar confianza y no queda otra, no queda otra. Es Burgos, es Huesca, es ayer, que decías lo del aprendizaje, pero que ya Eso es. ha dado tiempo de sobra para aprender, es que no paramos de tropezar en la misma piedra. Yo sobre todo creo que hay dos partidos previos que no se cierran bien. Más allá del de Huesca, pero has tenido ventajas contra Burgos y contra Granada, que es un partido en casa. Y lo que yo observo de este equipo, a diferencia de los 2 años anteriores, es que el Málaga, cuando se ponía por delante, el contrario sabía que como mucho normalmente te podía igualar, pero el Málaga administraba muy bien sus ventajas y se movía muy bien en estos partidos de barro, ¿no? En el guante blanco a lo mejor le iba un poquito peor, pero en estos partidos feos, toscos, el Málaga siempre se ha manejado muy bien. Y observo que no lo tiene. De hecho, el Málaga es peor equipo con 5 defensas que con el plan original. Y el equipo es peor con ventaja que sin ella. Puede ser lo que dice Francis, que todos, incluido el entrenador, que creo que tomó algunas decisiones más que debatibles, pudiesen sentir un poco vértigo, ¿no? La necesidad, en lugar de convertirse en virtud, se convirtió en un enemigo del Málaga. Puede ser, pero esto fue profesional, esto es la segunda división y requiere de estar preparado para estas situaciones. El nacimiento del gol del Málaga creo que le sirve de acicate a todo Castalia, a los futbolistas y al ambiente. Creo que esa incertidumbre, esos momentos de no saber bien qué está pasando, porque nadie reclama un penalti en ningún momento, es una de estas cosas que saca de la manga el VAR, genera desconcierto, el Málaga se pone por delante, pero a ellos que estaban, creo, en una situación más cercana a derretirse que a poder dar la cara, porque el Castellón venía en una muy mala dinámica, creo que a ellos les hace más fuerte. Si a eso se le une que el Málaga le da pie echándose ese pasito atrás que termina de culminarse con los cambios, porque la salida de Dani Lorenzo del campo fue mortal de densidad y la ausencia de un punta también creo que terminó de condicionar y de sentar todas las bases para que ellos creyesen en el partido, porque ellos acabaron quitando hasta los centrales, Salva y Brignani acaban saliendo del juego, van absolutamente a por todas. Pero bueno, creo que sí que hay una falta de colmillo, hay una falta de colmillo en las áreas al final. Igual que otros días, el Málaga en las áreas demostró una gran solvencia, por ejemplo ante el Deportivo. Aquí ha faltado colmillo en las áreas y al final es donde se acaba decidiendo absolutamente todo. Y quiero que nos centremos, antes de escuchar a Pellicer, en el VAR. Después de unas cuantas muescas en los revólveres de los colegiados, no vamos a ponerle peros a un regalito, pero es un despropósito. La tecnología que tiene que venir a servir y a mejorar el fútbol, como la están manejando los mismos que no sabían manejarse sin tecnología, pues acaba siendo una rémora. Parar un partido de fútbol durante tantísimos minutos por una acción tan poco evidente que no le causó ningún tipo de espanto a ninguno de los 22 que estaban sobre el verde, que no hay una buena toma, que esa es otra. Se le llena la boca a los patrones del fútbol español con la categoría que tiene la primera y la segunda división española. Las retransmisiones, los tiros de cámara son absolutamente de segundo nivel. De segundo nivel. Aquí, si no es para el clásico, no hay buenas retransmisiones para nadie, no hay buenas imágenes para nadie. Y si el árbitro necesita tanto, tanto y tanto para determinar una jugada, igual que pasa que con los penaltitos y con las rojitas que se están viendo últimamente, a mí me parece que esto va en contra del fútbol. Si tú necesitas tanto tiempo, Gallardo, un tiro de pie. Pero claro, si son los mismos patanes que no acertaban sin televisión, con televisión son los mismos patanes con una cámara. Sí, lo que pasa es que ya se quedan sin coartada, porque sí es verdad que pitar es muy difícil y verlo en directo es muy difícil, pero es que ahora no paran de liarla y lo tienen por televisión. Pero te digo, o sea, que ya no me meto tanto con el colectivo arbitral,
sino con, o sea, en la ejecución de los partidos y de la herramienta, sino con los que toman las decisiones de decidir una temporada sí, una no, lo que es penalti, lo que es roja, lo que es falta y lo que es fuera de juego. Pero lo que no ha parado, o sea, lo que no han cambiado es que el VAR está para errores claros y manifiestos y errores flagrantes. Y lo de ayer te tiene que pegar 10 minutos. 10 minutos. Ojo, que nos beneficia, ¿eh? Claro. Lo grave es que encima no lo utilicemos para ganar, para una vez que nos cae, ¿no? Se pegan 10 minutos para intentar ver si la mano es neta. Pero es una tomadura de pelo, de verdad. O sea, si eso lo hablábamos este mediodía, si eso pasa aquí y en contra, arde la Rosaleda. Es que es normal, es que es que tiene que arder, es que no puede ser, es que es inaudito. Es que y al final fue lo que dice Félix, a la gente de allí lo indigna, los enrabieta y lo que hace es polear al Castellón. Como sentido, nada más que por sentido común, esa duda tan grande de tanto tiempo, oye, si hay tanta duda, no. No es claro y manifiesto. No. Porque si tú la duda la resuelves con la imagen y dices, oye, mira, se queda claro, pero si hay tanta duda y tantas veces que repetir la jugada, oye, directamente no queda claro. 8 o 10 minutos. No va a perjudicar a un equipo. Nos veremos beneficiados y a veces nos hemos visto perjudicados. Vale, esta vez la moneda sale de cara para nosotros. Pero la realidad, yendo a la jugada en concreto, no es normal que lo que te dices, al final paras el partido. Pero es que nadie cerca pide, de 10 minutos, 10 minutos. Bueno, pero es una decisión del VAR, porque nadie del Málaga levanta la mano pidiendo más, ni hay ningún tipo de expresión que diga, coño, la jugada ha sido una mano clara. Pero puede haber alguna vez que nadie se percate y haya una jugada que sea muy clara, ¿no? Y tú digas, vaya, no lo hemos visto, pero el penalti viendo por la tela hay una imagen clarísimo, ¿vale? Pues para eso está el VAR. Pero es que es de loco, yo no sé, yo estaba flipando. Yo no sé dónde van a poner las manos los jugadores, qué van a tener que hacer los jugadores para poder defender con eficiencia. Porque es que ya muchas veces vemos que los jugadores incluso ponen las manos atrás, fuera del área. Que nosotros muchas veces insistimos, oye, las manos fuera del área ya están de más, no te las pongas atrás porque es que a nivel de equilibrio, a nivel de seguridad a la hora de moverte, te perjudica. Pero es igual cuando salta, Francia. Cuando salta igual, levanta el brazo para equilibrar y ya cualquier mínimo contacto es casi ya una roja, pones el brazo para proteger y te toca en el pecho y ya hace la demás y ya es falta. Y la norma de tocar balón antes. El penalti que nos pitan a nosotros es una cosa parecida. Porque yo he visto acciones, han expulsado futbolistas del Málaga después de llegar antes al balón claramente. Ayer hay una acción que reclama el Castellón en la que Murillo llega a balón antes, derriba después al delantero y hace un monecillo y dice jueguen. ¿Dónde está? El problema es que yo creo que ni ellos respetan. Antonio Hidalgo, de lo que se quejaba también con salida de la Rosaleda y lo ha dicho en alguna ocasión, es que les explican en verano cómo van a ser las cosas y después ellos mismos se desdicen en cada partido. Y no tienen claro, ni los dos que están en campo y VAR, muchas veces tienen los criterios claros. ¿Qué decía la gente, Charlie? Porque creo que es una de las pocas veces en la que la mayoría del malaguismo está diciendo que ellos no lo han regalado. No, es que literalmente fue eso. Yo recuerdo a la gente diciendo eso, que no era penalti, que era una jugada súper rocambolesca. Es que es un jugador que creo que era David Larrue, que estaba agachado y que le da justamente en la mano el jugador de espalda, no sé, fue una jugada bastante rara, que eso no es penalti. Yo es que creo que la mayoría de los malaguistas sintieron, dice, es que esta es la típica que nos pitan en contra. Claro. Efectivamente. No están acostumbrados a que te piten. Yo creo que hubo empatía, Después le preguntaremos a nuestros amigos peñistas a ver qué opinan también de esta acción. Y bueno, vamos a dejar aquí de momento este análisis, vamos a escuchar a Pellicer y después tratamos los casos individuales. Tan jodidos como satisfechos del trabajo del equipo. Lo que ocurre es que esto es fútbol y son situaciones en las cuales es cierto, están penalizando ciertos matices de errores de situaciones, sobre todo el primer gol viene de un saque de banda en un centro. Luego ya cuando el partido está ya terminado, que es verdad que el botín no era lo que queríamos, pero después del transcurso del partido pues era cortar la sangría que tenemos fuera de nuestro estadio y esto es fútbol, es así, una situación que realmente pues tendremos que analizar, pero como digo, muy jodido porque es muy doloroso y mucho dolor dentro del vestuario, se sufre muchísimo más como es el acontecimiento, ¿no? En el tiempo de descuento, en ese momento donde teníamos que haber tenido un poquito más de calma, pero es un aprendizaje, estamos continuamente
en este proceso y nada, no puedo absolutamente hoy achacar nada a los chicos porque nos lo han dado todo. Hemos tenido muchas situaciones también tema de los cambios por el tema de la Copa, de varios jugadores, gente con tarjeta, entonces hemos ido intentando ajustando y cuando parecía que podíamos tener una contra, tener el partido cerrado. La valoración, o parte de la valoración de Pellicer al último del partido, por cierto, que ha caído ya otro entrenador, el del Mirandés. Sigue la sangría, aunque eso es algo habitual en segunda. Fernando, yo creo que ahí coincidimos los dos, ¿no? La gestión de los cambios y ciertas salidas de futbolistas que afearon el escenario, ¿no? Sí, después también lo comentábamos un poquito, lo comentabas tú antes de empezar el programa, el no llevarse a Juanma, por ejemplo, no tenemos recambio de delantero en el banquillo, no hay. Está lesionado Adrián Niño, está lesionado Chupete, no sé, alternativas, porque el trabajo del Málaga como conjunto empieza desde arriba, ¿no? El trabajo que hizo Eneco Jauregui o el que hace Chupete los fines de semana es espectacular también, ¿no? Y después los cambios, cambiar el sistema, meter más defensa, un poco lo que hablábamos todos. Fue el plan de Las Palmas, en Las Palmas salió y en esta te lo han levantado. Y además, te vuelvo a repetir, me parece que el Málaga no sabe aprovechar la desesperación de los equipos rivales. O sea, los equipos rivales están desesperados cuando van perdiendo sobre todo, y el Málaga tiene que aprovechar. No te digo que metas todas las que tienes, pero tener 3 o 4, como tuvo en la segunda parte del Málaga, y no aprovechar ninguna, es que normalmente esos partidos se te escapan por esos pequeños detalles o grandes detalles, depende cómo los mires. Bueno, pues ya que lo has puesto votando, vamos a elegir al MVP, así podemos hablar de nombres propios. El sabor de la excelencia en el corazón de Málaga. Carnes seleccionadas en un ambiente sofisticado. Asador Ovidio patrocina este espacio. Repito, empezando por ti, Gallardo. Hoy cambiamos. Bueno, yo estaría, quizás, la verdad es que no me parece fácil tampoco, sinceramente. Yo quizás, aunque tampoco fue tan determinante en el resultado, porque obviamente el gol del Málaga la mitad entre el VAR y el árbitro nos lo ponen, pero yo diría, me está encantando, y lo hemos hablado muchas veces, Dani Lorenzo. Me está encantando cómo el chaval va evolucionando, cómo se le ve esa pose, cómo el chaval cada vez elige mejor, está madurando, y por decir uno... Fernando. Para mí ha habido 3 jugadores que han tenido un nivel altísimo. Rafita me encantó, creo que hizo un partido en determinado momento inclusive marcando a jugadores más altos que él en los córneres, en la jugada de estrategia. Juanpe, que sigue a un nivel magnífico, pero coincido con que ha habido un antes y un después de la salida de Dani Lorenzo del campo el otro día. Yo creo que el Málaga pierde el rumbo. Si lo tenía un poco perdido, cuando se va Dani Lorenzo del campo lo pierde mucho más. Yo pienso igual que ellos dos, que Dani Lorenzo para mí el MVP, y si tuviese que nombrar a otro, Juanpe también. Yo, para mí también son los más destacados. Creo que hasta la recta final también los centrales y Rafita estamos haciendo un magnífico partido. Francis, ¿tú te quedas con algún nombre, ya que estamos hablando? Sí, no, coincido con la mesa al completo. Creo que Dani ya no es solamente este partido, ¿no? Viene en una línea muy buena, ascendente, y está demostrando ser un futbolista que cada vez tiene más empaque dentro del equipo, más personalidad, más hecho, y creo que está en una línea muy buena. Además, Rafita me está sorprenderme, bueno, me sorprende hasta cierto punto sí, porque bueno, el salto de categoría es grande, pero y aunque estamos acostumbrados a la forma que tiene de competir Rafita, hacerlo con la misma continuidad que lo está haciendo en el filial, hacerlo en el primer equipo, no notar ese salto de categoría, la verdad que está siendo una sorpresa muy agradable y muy grata para todos. Luego, yo siempre hablo de Murillo, quizá a lo mejor me siento muy identificado con él, creo que es un central que está creciendo mucho, que cada vez está más asentado, cada vez muestra un mayor nivel de seguridad, y creo que va en una línea igualmente ascendente. Lo de Dani es curioso, ¿no? Porque es verdad que estamos acostumbrados a que su mejor posición, sus mejores minutos lleguen más cerquita del área donde se puede asociar, porque tiene muchos recursos, pero la cantidad de campo que está abarcando, la cantidad de kilómetros que ahora suma a buen nivel
y las labores de intendencia, ¿no? Porque también en la recuperación y en el despliegue y en lo táctico... Dani, igual que lo ves en la salida de balón, sí, cerca de tu portería, dando un apoyo a tu lateral o a tu central, lo ves dando un último pase o disparando a puerta, lo que estamos hablando de esa cantidad de metros que está abarcando, y luego el aspecto defensivo, que jugadores tan talentosos que muchas veces se echan falta ese aspecto defensivo. Dani cada vez se le ve un futbolista más fuerte, más asentado, con más pozo en la categoría, ¿no? Entonces creo que está siendo un futbolista muy determinante y va a más, ¿no? Pues va más Dani Lorenzo, evidentemente yo creo que es uno de los futbolistas más entonados y en forma del equipo, incluso cuando había ese atasco, creo que Dani Lorenzo era de los que más estaba luciendo. Hizo una acción, una conducción también de 30-40 metros que finaliza en falta, que fue magnífica. Yo creo que es el hombre del partido claramente. Evidentemente, Eneco me parece que hizo un buen trabajo, que después de haber tenido poca continuidad, al final los delanteros los goles le dan la vida. Él hace también unos buenos minutos y un buen trabajo en Estepona, jugando bastante, vuelve a tener minutos y es verdad que es otro de los futbolistas que se notó su ausencia. Evidentemente, ya lo hemos hablado una vez, tenemos ahí unas imágenes esta semana de Loren hablando con Chupete, que Chupete esperemos que sean solo un par de semanitas como mucho lo que esté fuera. Falta un delantero, que era mucho veces. Los puestos como mínimo tienen que estar duplicados. Y con 3 delanteros hay veces que te ven estas situaciones. Se te cae uno, se te cae el otro. Y por suerte, Eneco ha aguantado bien este arreón de esta semana. En muchas circunstancias, jugadores con menos continuidad y él que ha venido de no tener pretemporada por lesión, lo mismo, el esfuerzo y el estrés que provocan estas situaciones te provocan una lesión muscular, del isquio, el gemelo, cualquier cosa. Y bueno, yo creo que te hubiera sido un buen recurso llevar a alguien del filial, que para eso está, y si no está para estas cosas, pues apaga y vámonos, ¿no? De hecho, todos los que han subido de momento, el paso al frente que están dando, creo que nos hace tener la convicción de que el que venga va a sumar en positivo. Bueno, nos vamos a publicidad. A la vuelta a ver si podemos hablar con un goleador que pasó por Málaga, pasó por el Córdoba, Charles Díaz, y nada, no se despeguen de la pantalla que estamos aquí de vuelta en nada. Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa. Pues ya estamos de vuelta en área malaguista y se avecina derbi, se avecina un derbi bonito en la Rosaleda, un equipo con el que nos hemos enfrentado muchas veces en los últimos tiempos, también con una gran afición, que seguro que vendrán en un número importante a Martiricos este fin de semana. Y entre los muchos jugadores que han vestido ambas camisetas se encuentra uno que durante bastante tiempo lo hemos echado de menos. Charles Díaz, muy buenas. Tardes. Encantado de tenerte, muchas gracias por atendernos y nada, imagino que sigues por Pontevedra, ¿no? Sí, vivo aquí ahora en Galicia y eso, aquí estamos. Y bueno, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo llevas la reconversión después del fútbol en activo? Hombre, me gustaría estar jugando, ¿no? Pero ya, la edad ya sabes cómo es, nos pasa a todos. Ahora la verdad que lo que me encanta hacer es ir a ver a mi hijo jugar y eso, y estar con los niños, ¿no? Con mi hija, con mi hijo, con mi mujer y eso. Bueno, dices que la edad, pero te has retirado con 38 años y jugando partido y metiendo goles, ¿eh? 38, 39. Tampoco me puedo quejar, ¿no? La verdad que bastante bien con la edad que me retiré y muy orgulloso de mi paso por el fútbol, ¿no? Por los equipos que pasé, la verdad que
Miro, muchas veces mi hijo me pide para ver vídeos y eso, y estamos aquí todos viendo en la tele los vídeos de los goles, de los partidos, y la verdad que me enorgullece todo. ¿Cómo, me imagino que sigue activamente la actualidad del fútbol, porque tú eres futbolero? ¿Estás viendo al Málaga y al Córdoba habitualmente? Sí, veo muchos partidos, del Málaga, del Córdoba, del Eibar, de todos. La verdad que de la Almería, todos los equipos que he jugado, la verdad que les sigo muy de cerca, y este año la verdad que vi bastantes partidos tanto del Málaga como del Córdoba, ¿no? del próximo de... ¿Qué te está pareciendo el Málaga? El Málaga, la verdad que me está gustando mucho, sobre todo en casa, un equipo con desparpajo, pero ya sabes, ¿no? La segunda división es muy complicada, muchos partidos se ganan por detalles, y eso, hay que seguir en la pelea por estar arriba. Ahora hay unos cuantos delanteros de perfiles muy variados, pero te voy a preguntar por uno que es el chico de la casa y que es el máximo goleador, que es Chupete. ¿Qué te parece Chupete? Buen jugador, muy buen jugador, está metiendo goles, la verdad que tiene cosas de delantero muy bueno, y la verdad que ojalá que consiga meter muchos goles, y ojalá veamos que consiga llevar el Málaga a donde nunca tiene que haber salido, a primera división. Bueno, ¿tú te lo dejaste en primera, Charles? Sí, no, yo cuando me fui lo dejé en primera. Así que, bien. Puedo ir a Málaga de vacaciones algún día, tranquilo. A ver, a los 4 equipos de segunda, bueno, y a Pontevedra también, tú por los equipos que has estado puedes ir muy tranquilo con la cabeza alta. En Córdoba Tinchas te mete goles. Que por eso puedo estar tranquilo, tanto yo como mi familia, a donde vaya, donde jugué. La verdad que cuando voy o en algún sitio que veo a alguien del sur, siempre me tratan genial. La verdad que estaba recordando un poco, porque estabas en el segundo año con Javi Gracia, que la plantilla era de cuidado, que ese equipo no se mete en Europa por muy poquito. Ahí estaban Kameni, Camacho, tú, Anrabat, Pablo Fornal, creo que Roberto Rosales, Duda, no sé si estaba Welly, Roque, no sé si estaba Roque todavía por ahí también. Roque. Madre mía, ¿no? Sí. La verdad que... Me están entrando ganas de llorar, Miro para atrás y la verdad que me entra felicidad de saber que jugué ahí con grandísimos jugadores. Y eso es el bueno del fútbol, ¿no? Cuando uno se retira, mira para atrás y ve lo bueno que fue jugar al fútbol en esos equipos. Quizás es verdad que en esos años no se valoraba porque estaba tan cerca la etapa post-Champions y había una decepción tan grande en la ciudad que no se valoraba bien, ¿no? Claro. Pero cuando jugabais bien al fútbol, ¿eh? Ya, no. Yo cuando llegué, la verdad que a donde íbamos era el Málaga, la gente quedaba sorprendida, ¿no? Con el equipo que teníamos, porque venía de jugar Champions y la verdad que yo cuando ficho por el Málaga del Celta, la verdad que fue algo para mí, de, mira, voy a un equipo que hace poco jugó Champions, y la verdad que muy bien. Y yo encantado de vivir en Málaga, de jugar en Málaga. Mi hijo cuando empezó a intentar hablar, cantó el himno del Málaga, imagínate. Y la verdad que muy a gusto estaba ahí. Bueno, no sé si la mesa tenía alguna pregunta, Francis. Tú también has sido futbolista, no sé si tienes alguna... No, yo lo recuerdo con él, no hemos coincidido en época, ¿no? Ya estaba bastante más retirado que él. Bastante más retirado que él. Pero sí es verdad que ha sido un jugador muy importante para el Málaga, es muy querido aquí en Málaga y todos
todos los aficionados creo que lo recuerdan con cariño porque es un futbolista que siempre se ha dejado la piel en el campo, aparte de goles, ha sido un trabajador nato y eso ya sabemos que la afición de Málaga lo agradece muchísimo. Así que, nada. Yo sí quería preguntarte, me alegro de saludarte después de tanto tiempo, sí quería preguntarte un poco por, bueno, ¿qué va a ser del Charles del futuro? ¿Va a seguir vinculado al fútbol? ¿Tienes claro lo que vas a hacer? Hablabas antes de que te encanta ir con el niño, la familia, pero ¿cuáles son los proyectos de futuro? A ver, yo ahora mismo soy consejero en el Pontevedra, en la directiva, estoy en la directiva. Soy consejero, no trabajo, pero allí en el club no estoy en el día a día, pero la verdad que soy consejero en la dirección, ¿no? Y eso, por ahora, por el fútbol, la verdad que no estoy tranquilo. ¿No te llama el verde? Veo mucho fútbol. ¿No te llama el verde? Mucho fútbol. ¿El verde no te llama? Juego con los veteranos aquí en Pontevedra, con los amigos, y por ahora estoy bastante a gusto. Pero estoy con un proyecto, yo y dos socios más, de hacer un centro de alto rendimiento aquí en Pontevedra, y en eso estamos, ¿no? Creo que hace falta aquí en Pontevedra ese centro y estamos, por ahora mi futuro es en eso. Fernando. No, preguntarle a Charles, cuando viniste al Málaga, que fue post-champion, ¿te esperabas esa debacle del Málaga como club? La verdad que no. Sobre todo por no sé, por su afición, la estructura que tiene. Ahora seguramente estará mejor en términos estructurales, ahora tiene ciudad deportiva, pero ya en el tiempo que estaba, la verdad que nos cuidaban muy bien, ¿entiendes? Entrenábamos, no sé cómo se llama el campo ese que... Ciudad de Málaga. Sí, eso, en el estadio de Málaga. Entrenábamos ahí, nos trataban muy bien como jugadores profesionales, teníamos la Rosaleda también, el anexo y eso. La verdad que cuando llegué no pensé que iba a pasar eso con el Málaga, ¿no? Sobre todo por su estructura, ¿no? Por su cantera también, que saca muchos jugadores. Y eso, infelizmente pasó y ahora hay que intentar volver lo antes posible. Muy buenas, Charles, ¿qué tal? Buenas. Yo quiero hacerte una preguntilla que es, ¿qué recuerdo tienes así más bonito de tu etapa en el Málaga Club de Fútbol? Hombre, yo creo que yo cuando llegué no nos costaba hacer goles. Creo que pasamos 5 partidos sin meter o 3 o 4 partidos. Y justo el primer gol de esa temporada lo meto yo y meto un hat-trick, ¿no? Como el Málaga contra la Real Sociedad. Igual puede ser ese el momento más bonito que pasé en Málaga. El primero hat-trick que he hecho en primera, el único. Y fue en Málaga. Y justo tengo aquí las botas y el balón que me regaló, ¿no? Me pidió un amigo de Málaga, Jesús, que seguramente algunos conocéis, y me ha hecho como con un marco, puso todo, y seguramente, a ver si puedo enseñarlos. Claro. Está el balón, Sí, una qué maravilla. vitrina, ¿no? Y este fue el balón y las botas justo de ese partido, que me regaló mi amigo de... Jesús, ¿no? Sí, Jesús. Que le mando un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Y eso, es bueno recordar esos momentos porque, claro, ya estoy retirado y la verdad que cuando veo a los equipos que he jugado en la tele me emociona mucho.
Oye, hemos visto también que tenía un croma ahí del FIFA, ¿no? Con tu media, ¿no? También, Sí, ¿no? sí, eso era en el Eibar que me regalaron. ¿Tú jugabas? ¿Tú eres de los que te cogías y te ponías a ti de titular siempre o...? No. La verdad que, a ver, quería jugar siempre de titular, pero la verdad que respetaba mucho a la decisión de los entrenadores, respetaba, era un jugador tranquilo en ese sentido. Tu salida, que no fue deseada por tu parte, porque tenías que haberte quedado en el Málaga, pero bueno, en aquella época se tomaron muy malas decisiones. Yo creo que mucha gente te lo ha hecho saber en estos años en los que no has estado. Incluso, no sé si en alguna ocasión ha habido algún contacto para una posible vuelta, ¿no? Antes de que colgasen las botas. Sí, justo cuando me marcho de Eibar, ¿no? mi último año en primera, justo me llamó Duda, que estaba en la dirección deportiva y me preguntó la posibilidad de volver. Pero claro, yo tenía claro que quería retirarme en el Pontevedra, ¿no? Entonces ya había dado mi palabra y le dije a Duda, la verdad que el tema es que me quiero retirar aquí cerca, porque mi mujer es de Oporto, quiero retirar cerca de mi casa y en el club que me abrió las puertas en España, que fue el Pontevedra. Tenía miedo que mi rodilla no respondiese, ¿no? Muchos años y quería retirarme aquí y así fue. Aguanté 3 años a un nivel bueno. Buen nivel, sí, señor. Pues Charles, nos ha encantado poder verte, charlar contigo otra vez. Me acuerdo en el Ciudad de Málaga, una entrevista que hicimos allí en el sofá. Pasamos frío allí, la corriente que hacía en aquel campo. Sí. Momentos buenos de recordar, la verdad. Pues amigos, muchísima suerte. No te voy a poner el compromiso que digas si vas con el Málaga o con el Córdoba, porque no te vas a poder mojar, ¿no? ¿O sí? Que gane el mejor. Bien, perfecto. Y en el Málaga-Almería hablamos otra vez, ¿no? Y decimos lo mismo. Yo soy de todos mis equipos que he jugado, la verdad que gane el mejor y que todos los equipos estén lo más arriba posible. Sí, señor. Charles, muchísimas gracias. Un placer tenerte y que esta es tu casa siempre que quieras. Vale, un saludo a todos y os deseo lo mejor. Un abrazo, Chao. amigo. Chao. Un abrazo a Charles y también un abrazo a Jesús, que es un gran malaguista. Y vamos a escuchar al que ha sido seleccionado como MVP por esta mesa, a Dani Lorenzo. Jodido, como te puedes imaginar. La verdad que el equipo ha competido súper bien desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho todo lo posible por ganar y pues se nos escapa en el descuento 2 goles aislados. Verdad que pues ellos han llegado como es normal, al final están en casa y esos últimos minutos, pero estábamos aguantando bien, pero no ha podido ser, pero nos vamos jodidos, como te puedes imaginar. Bueno, toca seguir insistiendo, porque el equipo yo creo que, salvo algunos partidos que es verdad que no hemos competido tan bien, el equipo yo creo que está dando la cara, pero esos pequeños detalles como hoy, esos pequeños detalles nos están penalizando, pero es que esto es el fútbol. Cuando te empiezan a caer de en contra, luego llega un momento en el que te empiezan a caer de cara, como había sido el penalti. Yo pienso que el equipo ha tenido muy mala suerte. Sobre todo hemos tenido muchas llegadas, el equipo ha competido súper bien de principio a fin. Yo creo que hemos sido capaces de quitarle el balón y de hacerlo sentir incómodo aquí en su casa. Y vamos, el equipo lo notaba, pero lo que tú dices, mala suerte eso que ha pasado al final. Pero bueno, ya está, toca levantar cabeza, que la semana que viene tenemos otra cita importante en casa y no queda otra, seguir luchando, seguir insistiendo y a por más. Bueno, pues ahí están las palabras de Dani Lorenzo, un producto más de la cantera, un jugador que ha pasado por vuestras manos, Francis. Y qué pena, ¿no?, que esta nueva aventura en Segunda Federación os está costando coger el ritmo, ¿no? Ayer perdéis en Huelva, acaba el Recre pidiendo la hora, que ya el colombino y aguantar no es poca cosa, pero ¿cuál es el detonante? ¿Qué les falta a este equipo? Bueno, hablamos mucho sobre ese tema, ¿no? Quizás estamos, como tú dices, ¿no?, cogiéndole el pulso a la categoría. Los jugadores están adaptándose a la exigencia de la nueva categoría, ¿no?
y ahí pues bueno, nos está costando un poquito en determinados momentos, más que por fútbol, pues bueno, momentos puntuales de concentración, de errores puntuales que tienen mucho que ver pues con esa experiencia, con encajar goles en determinados minutos, y eso va mucho un poco pues en estos dos aspectos que te he comentado, ¿no? En tener en esa experiencia de saber gestionar esos minutos y bueno, vamos poco a poco, pero vamos con paso firme. Creo que los jugadores están haciendo un grandísimo trabajo y bueno, esperemos cogerle el pulso a la categoría lo antes posible. Ha habido partidos muchos que habéis estado en el límite, ¿no? Del empate, si también había algunas decisiones también más que discutibles, ¿no? Creo que el día de la Almería, por ejemplo, ¿no? No sé si fue el día de la Almería B o un partido en casa también. Pero este equipo venía acostumbrado a ganarlo prácticamente todo, que también es una anomalía. Sí, sí. Ese gran número de victorias del ascenso, ¿no? Esa transición mental debe ser dura para los chicos. Es difícil, claro. Claro, tú juegas en el Málaga y en estamos cadetes, viviendo juveniles. quizás la cara B, ¿no? de lo que hemos vivido anteriormente. Hemos pasado por 2 años donde el equipo ha estado ganando muchos partidos, jugando play-off, consiguiendo un ascenso, y ahora pues te ves justo en lo contrario, ¿no? Donde la exigencia es mucho más alta, donde lo que incluso hacía el año pasado, este año ya no te vale, y a todo eso hay que adaptarse, ¿no? Las categorías indudablemente están para algo y los rivales son mucho más fuertes, están mucho más preparados, hay mucha más calidad, pero nosotros confiamos mucho en los jugadores, en esa calidad que tienen, en ese poderío y ese potencial físico que tienen para cogerle el pulso a la categoría. Te digo, creo que forma parte de su proceso de aprendizaje el pasar por este momento. Creo que lo va a hacer crecer, a pesar de que todos queremos ganar, pero creo que este momento los va a hacer mejores jugadores. Y para eso estamos, ¿no? Para intentar que sean mejores jugadores cada día, que estén más formados de cara a que cuando el primer equipo necesite tirar de ellos, pues cumplan las expectativas, se afiancen en el primer equipo y para eso trabajamos. En ese sentido, los que han tenido que jugar, pues claro, Rafa, Chupe ya estaban en dinámica, ya el año pasado ya asomaron la patita y estaba claro que tenían fútbol. Ha habido que tirar de Recio, también de Rafita ahora. La consistencia... A mí la primera erupción de Recio me pareció fabulosa, de hecho creo que igual tenía que haber tenido algún minuto más en el primer equipo este año. Y ahora, la consistencia de Rafita, la fiabilidad que está mostrando, porque claro, además jugando en una posición defensiva siempre tiene más complicado, porque claro, si tú estás adelante, tú pierdes un balón a 70 metros del portero, con eso, y no es lo mismo. Con eso siempre hablo mucho, tanto con los defensas como con los delanteros, ¿no? Esa trascendencia que tienen los errores de uno y de otro. Uno tiene todo que ganar y otro todo que perder, ¿no? No se ve siempre con la misma perspectiva, ¿no? Cuando falla un defensa o el portero, el error es trascendental, la culpa es el que quizás se incide mucho en eso. Cuando se falla una ocasión de gol o se tiene una mala toma de decisión arriba, bueno, no pasa nada. Para mí es igual de importante porque la exigencia tiene que ser para todos. El delantero solo necesita acertar una vez para hacer un buen partido y el defensa no puede tener un solo fallo. Claro, exacto. Pero bueno, cada uno tiene que saber dónde está, cómo funciona el negocio y bueno, por eso cada uno ha elegido la posición en la que juega, ¿no? Ya te digo, yo creo que es importante que cada uno vaya dando un paso diario, en el día a día mejoren. Ese es el objetivo principal en el que más insistimos, en el que sean mejores día tras día. ¿Teméis que el equipo, o sea, por esta dinámica, los chavales, la juventud, la inexperiencia, que puedan
si la situación no, o sea, si no se le acaba cogiendo el pulso a corto plazo, después de lo como viene del arranque, que los chavales puedan acabar bajando un poco los brazos, puedan caer un poco en una situación de demasiado pesimismo, ¿o no? No, ellos no van a bajar los brazos. Estoy convencido de que no van a bajar los brazos, de que no van a parar de trabajar. Intentamos por todos los medios de que los resultados no les haga sentirse triste, no le haga relajarse, no le haga bajar los brazos, no entren en el desánimo, ¿vale? Porque al final ellos tienen que pensar que no en el resultado, sino en su proceso para ser mejores. Es que, claro, la perspectiva que nosotros tratamos de inculcarles no es que estén pendientes a ver si ganamos o no ganamos. Es importante, porque al final el ganar te genera confianza, pero su motivación debe ser otra. Su motivación debe ser, como te estoy insistiendo, ser mejor cada día, ser mejor al final de temporada, llegar a ser jugador profesional. Poner todo lo que tengan que poner y hacer todo lo que tengan que hacer para conseguir ser jugadores en el fútbol profesional. Insistimos mucho en la idea de que no les vale tampoco el he estado bien. El he estado bien no es suficiente para ellos. Tenemos que tener la mentalidad de que su trabajo sea excelente, de que ellos busquen la excelencia, no cuando le preguntemos cómo te has visto, cómo has estado, bueno, creo que no he estado mal. Eso no es suficiente para nosotros y no es suficiente para ellos. Entonces, esa es la línea de trabajo que queremos inculcarle. ¿Os da tranquilidad Loren Juarros para seguir la línea que tenéis? Muchísima, muchísima. Yo creo que Loren, la línea de trabajo que está marcando, creo que está siendo muy, muy importante de cara a esa formación, de cara a ese trabajo, de cara a consolidar que los jugadores vayan muy bien preparados arriba y de momento nos ha transmitido toda la tranquilidad del mundo, todo el apoyo del mundo, que sigamos trabajando en la línea en la que estamos haciéndolo y bueno, es de agradecer que contar en los momentos complicados, tener el apoyo del club, del director deportivo, que valore un poco el trabajo tanto de los cuerpos técnicos, no solo del filial, sino del juvenil, división de honor. Juanfran y tú, Funes y tú habláis de esto, ¿él cómo está el míster ante esta situación? Bueno, al final cuando tiene estos momentos uno siempre tiene ese pequeño momento de desánimo, porque es normal, los resultados al final nos afectan a todos, pero Funes es un tío fuerte, que tiene la cabeza muy bien amueblada y sabemos que, y hablamos muchas veces del tema, estamos tranquilos, sabemos que bueno, este proceso, esta dinámica va a terminar cambiando y tenemos esa confianza. Y había al lado, dice, ¿y si no llegan los resultados, igual no nos comemos el turrón? ¿O eso, bueno, tranquilos en ese aspecto? En ese aspecto ya te digo, Loren nos transmite toda la tranquilidad del mundo, ni siquiera no nos planteamos esa situación porque estamos en el día a día enfocados, gozamos, ya te digo, de el apoyo del club y del director deportivo en el trabajo que se está haciendo y bueno, creo que él es una buena línea a seguir, ¿no? Tener tranquilidad, que los jugadores vean que el entorno es estable, que el entorno es tranquilo y a partir de ahí tratar de que encuentren cada uno su mejor versión. Pues nos queda medio minutito, Fernando, la última. No, preguntarle, ¿crees tú que el ascenso de categoría y la salida de muchos jugadores al primer equipo hubiera sido recomendable traer algún tipo de jugador un poquito más veterano para ayudar a los chavales a lo que es la temporada? Podía haber sido una medida, Fernando, podía haber sido una medida perfectamente como hacen otros filiales, pero creo que Loren tiene muy clara la línea que quiere seguir. Desde primera hora es un defensor nato del producto de casa y confía plenamente en la formación, el trabajo que se está haciendo a nivel formativo de todos los técnicos que hay en la base
del Málaga. Entonces creo que es una línea, bajo mi punto de vista, yo que vengo de ser canterano también, muy positiva, que refuerza mucho los valores malaguistas y con el que se va a sentir muy identificados los chavales, desde los más pequeños a los más altos, porque van a ver que se apuesta por la gente de casa y sin descuidar la exigencia, ¿no? Pues Francis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que no es una situación fácil, encima perdiendo los dos primeros equipos. Y bueno, desearos que os vaya bien, que el Málaga siga sacando talento como lo está haciendo, que es lo más importante, y que ojalá esa dinámica cambie. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, que vamos a seguir en este plató al menos media horita más, hablando con malaguistas de pura cepa. Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa. Pues mira, nos hemos movido un poquito. La ocasión lo merece, ¿no? Para darle un poquito de cositas a este programa. Tenemos aquí al trío La, Gallardo, Fernando, pero tranquilo que vamos a seguir hablando del Málaga, que lo de los banquitos y la división no nos vamos a... Es que, Félix, yo no estoy acostumbrado a estar en el banquillo. Siempre a titular. Vamos a hacer una sección nueva, tío. En vez del chiringuito vamos a llamar el cortijito. Pedro, muy buena. Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, la verdad. Te veo bien acompañado. supuesto. Nos hace mucha ilusión, lo habíamos anunciado un poquito antes. Y ahora por fin, preséntanos a estos tres caballeros que tienes a tu izquierda. Pues se llaman Iván, Javi y Carlos y son representantes de la peña malaguista Super Pantera, que es nueva. Ojo, pues, ¿quién se presenta primero? Venga. Estoy haciendo la vez de presidente por ahora. Y sí, la verdad que hemos fundado una nueva peña en Fuengirola y Mija. Queremos un poco dar cabida a ese malaguismo que está creciendo allí, porque veíamos por la calle mucha gente con las camisetas del Málaga, pero no veía mucha actividad de peña, la gente no estaba junta. Y lo que queríamos era un poco juntar todo ese malaguismo creciente de la zona. ¿De quién es la idea? Cuéntanos todo, cómo ha sido todo el proceso. ¿Cuándo os surgió la inquietud de formar la peña? Pues realmente esto se lleva fraguando desde el año de Primera Federación. Ya un amigo nuestro creó un grupo de WhatsApp diciendo, oye, vamos a juntar gente del Málaga, de aquí de Fuengirola, de Mija, tal, porque al final Fuengirola y Mija, gran parte de los núcleos urbanos están juntos. O sea, básicamente son parte de la misma ciudad, Las Lagunas, Fuengirola. Los de fuera nos cuesta distinguirlo. Exactamente. Pues sí, gran parte están muy pegadas, Las Lagunas y Fuengirola, y son parte de lo mismo. Entonces dijimos de juntar gente de Fuengirola y de Mija, y al final pues el grupo poco a poco fue creciendo, pero muy poco, con conocidos y demás, y fue hasta el mes pasado, hace un mes, que nos publicamos en internet y empezamos a buscar activamente gente de fuera de nuestro círculo, y la verdad que pasamos en un mes de 28 que éramos en el grupo por aquel entonces, ya somos 90 socios, y en el grupo de WhatsApp ya somos 110 personas. Cuidado, o sea que la gente tenía ganas de juntarse. ¿Y toda la gente es local? Es decir, ¿sois gente todo de Fuengirola y de Mija? Sí, ¿O sí. estáis también arrastrando a los guiris? También hay guiris de la Cala, porque en la Cala de Mija hay muchos extranjeros, hay una familia también que viene que son extranjeros. También hay un hombre que va a venir para el partido del Mirandés de Inglaterra y que también es socio de la peña y lo vamos a conocer. ¿Y vive en Inglaterra? Sí, él vive allí. Pero claro, él vivía antes en la Cala y claro, lo viene con nosotros. O sea, que es un británico que regresó a casa, pero Eso que es malaguista, ¿no? Eso es. Hay algún foráneo que es malaguista y que se va a unir a nosotros en breve. ¿Estáis constituido ya todo el proceso legal? ¿Habéis hablado con el club? ¿Os vais a federar? Estamos hablando con el club, ya nos dejaron entrar con la pancarta. Todavía estamos con los trámites legales con la Junta y con la Federación de Peñas después. Nosotros queremos hacerlo todo oficial y formar parte de la Federación. Y con suerte, para la segunda vuelta, a lo mejor que nos den algunas entradas para desplazamiento y movernos en grupo. que está complicado. Está complicado. Está complicado, tú lo sabes. Sí. Bueno, ¿tenéis sede ya? ¿Dónde la gente de Fuengirola diga, o veis en algún bar los partidos? Que digáis, mira, los partidos fuera nos reunimos siempre en este sitio. Sí, nos estamos reuniendo en un bar allí en Fuengirola, cerca del recinto ferial. Y por ahora súper bien, la idea es intentar conseguir un local
para poder tener un poco una sede, un sitio fijo, que por ahora en el bar estamos bien, pero ya se está quedando pequeño y todo, porque quedamos para el Racing por primera vez, nos juntamos unos 20 personas allí, ya el bar pues, fuera estaba lleno, dentro ya también había gente, y ayer ya el bar estaba hasta los topes, y eso que no era una hora tan buena, pero todavía no hemos visto ninguna victoria en el bar, es que igual cambiamos, a ver si es suerte. Oye, ¿habéis tenido problemas? Porque eso lo hemos vivido mucho en otras épocas, ahora ya se encuentran más soluciones. Para que os pusieran el Málaga si coincidía con un Madrid, un Barcelona, incluso un Atlético. De hecho es un buen tema porque era justo el requisito que teníamos. Cuando estábamos buscando bares, habían algunos que nos decían que sí, que nos ponían el Málaga pero tal. En igualdad de condiciones, os busqué otro sitio, ¿no? Exactamente, hasta que nos dimos con uno que conocía a alguien allí y me dijo, pues mira, en este bar sí que a lo mejor nos hacen el favor. Y hablamos y él súper encantado, la verdad. Estamos allí perfectos. Si echan el Barça o el Madrid, la gente que se vaya toda. Sí, es nuestro. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Como tiene que ser, ¿no, Charlie? Hombre, que menos, feliz. Hombre, yo creo que es que deberíamos recuperar el mapa de los bares malaguistas, ¿no? De los que ponen el Málaga siempre sí o sí en la capital y en la provincia. Todos los que conozcáis que lo ponen, vamos a darle bola, porque una cosa parecía pasó también con la Peña, que también ya tiene unos cuantos años, que es la de la Carihuela, que es la única que hay en Torremolinos en activo, también con Víctor del Bar América, que también era un problema. En la Carihuela era más fácil, ya no un partido de Madrid, es más fácil ver un partido del Brighton o del Swansea que del Málaga, ¿no? Y siempre hay que buscar esos sitios. Que ya es triste, ¿no? Que tengamos que estar en nuestra provincia casi mendigando a que te pongan los partidos de tu equipo. Pero también es verdad que gracias a ustedes, a los malaguistas, esto está cogiendo tal vuelo que ya es que a nadie se le ocurre, yo creo, no ponerlo. Yo creo que ya el caldo de cultivo que hay, la fiebre malaguista que hay, sobre todo con lo que está pasando en los últimos años, y tú, Charlie, que estás más a pie de calle, lo sabes, esto hay un antes y un después, ¿no? Hombre, está claro, yo creo que sobre todo el año de Primera Federación fue el que más marcó a la gente del Málaga, que vio que el equipo estaba hundido, por así decirlo, y creo que eso hizo un gen de malaguismo y de malaguistas, ya no solamente mayores que ya estaban, sino los más pequeños, porque hace poco tuve ya gente del Barça en Madrid con sus camisetas, y ahora tuve mucha gente vestida del Málaga, y eso ha cambiado mucho hoy en día en la provincia. Absolutamente. ¿Pero estuviste en Estepona alguno? No, en Estepona no estuvimos. Tú sí estuviste, ¿no? Yo sí. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Dotor, la última voz que nos queda del partido de Castellón, y nos vamos a ir a hablar de la Copa, porque bueno, para una victoria que ha habido esta semana, pues por lo menos vamos a darle un poquito de bola, ¿no? Sí, jodidos, la verdad que estamos todos jodidos. Era una oportunidad muy bonita para bueno, conseguir 2 victorias seguidas y una victoria fuera de casa, que nos pondrían pues mejor situados en la clasificación. Y bueno, hemos hecho un trabajo muy bueno. Ha sido un gran partido, ha estado muy disputado. Y bueno, al final, por esos detalles, pues al final del partido nos meten 2 goles, que bueno, creo que nos tiene que servir para aprender. Y bueno, habrá dolidos, pero vamos a pensar en el siguiente partido ya. Te vas al final con sensaciones malas por lo que ha pasado, pero yo creo que el partido ha sido muy bonito. He hablado antes con un jugador del Castellón, nos ha dicho que hemos sido el único equipo que les ha jugado aquí. Y bueno, es que creo que ha sido así. Hemos tenido mucho el balón y ya te digo, creo que tendríamos que haber estado un poco más concentrados seguramente en ese tramo final, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pues con esto damos carpetazo de momento al partido contra el Castellón. Vamos a hablar de ese duelo copero, ese derbi con el Estepona. Una victoria que aparentemente fue clara. El Málaga es verdad que fue mejor, pero también tuvo su suspense y su momento ahí de duda, ¿verdad, Charlie? Me acuerdo cuando marcó justamente el 1-2 del Estepona, estaba ahí ese suspense, ¿no? Un poquito, también tuvo una ocasión clara de Estepona minutos después y el Málaga se echó un poquito para atrás, pero es verdad que después marcamos el 1-3 y... Nos ha traído algunas cositas, ¿no? Sí, vamos a ver. entre cositas, por ejemplo, el recibimiento que fue espectacular que le hizo la afición del Estepona a su equipo, ahí lo podemos ver, fue increíble, Félix. Pues sí, y la verdad que yo me alegro que por fin se haya jugado en el Muñoz Pérez, aunque sea de césped artificial.
contra el Málaga no se pudo utilizar porque creo que lo estaban remodelando, contra el Leganés sí jugaron en casa y también estuvieron cerca de eliminarnos el curso pasado. Nosotros tuvimos que ir a la línea en un día infame con la que cayó en España en aquellos días, que fue también una cosa que esperemos que no se produzca más. Y además nos mojaron la oreja, fue un triunfo merecido del Estepona, un Estepona que siempre tiene la aspiración de ascender a la primera federación, aunque no está en su mejor momento. Y bueno, un Málaga con la mayoría de jugadores suplentes, creo que respondió bien la mayoría de futbolistas que salieron. Neko Jauregui, que se encontró y se entendió muy bien con Lobete, ese penalti, y parecía que con el 1-0 iba a ser un partido plácido, pero al final, si no es por Carlos López, igual estamos hablando de un 2-2 y cualquiera sabe lo que hubiera pasado en ese encuentro, Gallardo. Sí, bueno, yo creo que hubo un momento en el que el Málaga se vio no, un poco sobrado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y es cierto que, bueno, que al final pequeño susto, pero solvente, una victoria con el equipo con mucha suficiencia, y hace falta pasar en Copa así, o sea, no, las cosas como las del año pasado hacen mucho daño, te dejan sin opciones para dar minutos a los futbolistas que queréis metiendo, generan muchas dudas. El mismo ejemplo, por ejemplo, del portero de Carlos López, que el chaval se queda casi prácticamente el año en blanco. Es importante ir pasando así, sin que genere un desgaste. Es más, creo que este año, hay años que le viene la Copa rematadamente mal al Málaga. Y es impopular decirlo. Y sí, hay que tener plantillas para competir, pero hay circunstancias y circunstancias. Ahora mismo, pese a algunos futbolistas lesionados, con la plantilla que tiene el Málaga, creo que la Copa le viene muy bien. Ya no solo a Carlos López, evidentemente que hay que darle minutos, pero Dos Ríos y Ochoa, dos futbolistas de los que no están jugando prácticamente, Pedro, entran, hacen un buen papel, tienen después ese impulso que te da marcar. Este año yo creo que la Copa, sí, no con ningún tipo de aspiración, pero sí al menos que sea una herramienta que ayude al Málaga a completar su temporada. Sí, bueno, es verdad que el bache quizás de las lesiones, o el gran bache que había, sí que se ha superado y hay muchos futbolistas que o están volviendo de lesión o están encontrando ahora sus minutos. Dos Ríos es un caso de... o Aitán, los dos que has mencionado, que... Ochoa. Claro, Ochoa también, puntualizando en Aitán y Dos Ríos tienen por delante a otros futbolistas, y sobre todo Dos Ríos no había jugado grandes minutos y sí que marcó y asistió, y fue un puñal por la banda izquierda. Luego también Ochoa, que marcan ese tanto definitivo. En fin, jugadores que no estaban teniendo regularidad y que permitió pues que Pellicer pueda alinearlo. Y es verdad que quizás en la primera ronda siempre hay mucho que perder más que ganar, pero ahora, una vez eliminado al Estepona, ya sí que te puede enfrentar a alguien de tu categoría, incluso si puedes pasar de ronda a alguien de una superior. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahí tenéis el micro, vuestra oportunidad por la del Málaga, lo que queráis, pero déjales hablar un poquito tú, A mí me gustó mucho, o sea, al final un partido de Copa es un partido para que jueguen los suplentes. Yo creo que solventaron bien la situación, se hicieron lo que se le pedía, ¿no?, que era jugar al fútbol, que era marcar goles, dar un paso adelante cuando tocaba, y quién sabe si en un futuro pues pueden ser también titulares ellos, intentar disputar la posición a los que son titulares hoy día. Sí, además la Copa siempre es una competición que tiene sobre del vertiente, ¿no?, porque muchas veces parece que sobra un poco porque la situación en Liga no suele acompañar, pero también ilusiona cuando uno va pasando de ronda y se va viendo cada vez un escalón más arriba, y quién sabe luego pues que te venga un primera e incluso tener la ilusión de ganarle y pasar de ronda, ¿no?, aunque luego es verdad pues que con temas lesiones y jugadores que puedan jugar minutos de más, pues que eso no sea peor, ¿no?, pero al final la Copa también puede generar ilusión y puede ser buena para el equipo. Y sobre todo que si sigue como va a seguir en la siguiente ronda el criterio de proximidad, es otra cosa, porque no es lo mismo tener que irte a jugar a un pueblo, una localidad de Ibiza, a Baracaldo o a Escobedo, que hacerlo con el Estepona. Y ahora, que el sorteo creo que es la semana que viene, el 11 de noviembre en principio, si no lo cambia la federación, entre el 2, 3, 4 de diciembre juegas la otra ronda y ya...
pues si la pasa ya veremos a primeros de año lo que sucede, ¿no, Pedro? Sí, se mantiene ese criterio de proximidad. En las categorías más inferiores está el Antoniano, ¿no?, que es Sevilla, que es de Sevilla y seguramente le tocará pues, a Sevilla o Betis, pero bueno, escalando categorías pues podríamos ver un derbi andaluz, como podría ser tanto equipos que en segunda, el Granada o el Cádiz, que podría emparejarse con el Málaga, pero hay que ver un poco también ese falso sorteo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la Copa. Yo creo que es uno de los anhelos también de los malaguistas, ¿no? De hace un año no estamos viviendo la mejor situación para aspirar a eso, ¿no? Quizás los años en los que estaba Charles, la época de Javi Gracia y tal, y de Pellegrini en años anteriores, que se estuvo ahí muy cerquita. Un par de cuartos de final, ¿no? Un par de cuartos de final ahí y al borde de la... Esa eliminatoria con el Atleti de Bilbao, que además Málaga la priorizó, sí. Fue con todo, pero bueno, mala suerte. Mala suerte y alguna cosa más, que con el Atleti siempre pasan cosas. Las risas las han puesto ellos. No sé, pero vosotros me imagino que el cuerpo le pida una idea. Mira, a ver si alguna vez vivimos una final de Copa del Rey. No sé si tanto, pero por lo menos una buena eliminatoria de estas a partido único contra un primera mínimo, ¿no? Sí, sí. Como la de la Real de hace un par de temporadas. La Copa no hay que tirarla, yo creo. La Copa siempre es positiva para el equipo y para rodar un poco a todos los jugadores y cuanto más lejos mejor. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la Copa. No sé si queréis apuntar alguna cosita más. No, comentar que no son ni titulares ni suplentes, menos habituales. Que a los que no juegan no les gusta que le digan suplentes porque... Pero sí es verdad que... Pero son suplentes. Sí, pero no lo diga muy fuerte. No, importantísimo el trabajo de Pellicer de mentalizar a los que salieron otro día en Estepona a que hicieran un buen partido después del escarmiento que recibió el Málaga la temporada pasada con el Estepona, ¿no? Creo que no era de recibo volver a hacer un partido tan mal como lo hizo el año pasado y es un buen trabajo del entrenador mentalizarlo a todos los que no juegan habitualmente de que salgan a tope para poder sentenciar el partido. Pues ya que hablas de Pellicer, y ya que están ellos aquí, porque todos sabemos que aquí en Málaga no somos muy de términos medios. Y hay una corriente muy pellicerista que sale cuando se gana en casa y un antipellicer que está saliendo más a menudo con las derrotas de fuera. Pero no, está claro que hay un par de trincheras bastante claras e identificables y que hay gente que no le gusta y gente que puede atropellar a dos niños de 3 años en un paso de peatones que se lo van a perdonar todos. ¿O no, amigos? ¿Vosotros sois pro Pellicer, sois anti Pellicer o sí tenéis una postura un poco más equilibrada? A ver, yo en mi caso soy más pro Pellicer, pero es verdad que si tiene errores se dice. O sea, no pasa nada por decirlo. También es bueno entender las críticas de dónde vienen. Y es verdad, yo creo que también a Pellicer se tiene mucho cariño por el año del ascenso y todo. Y yo creo que este año debería haber un punto de inflexión en la primera vuelta, que si no se llega a X punto, ya quizás debería dar un paso al lado. Yo opino un poco igual. Yo creo que si llega a ser cualquier otro entrenador con esta racha, le hubiera causado el puesto, seguramente. También opino que ser tan resultadista en una circunstancia que tenía el Málaga de falta de jugadores contra 5 grandes de la categoría, yo creo, que salgas a lo mejor con una victoria contra el Depor y después tengas 4 derrotas, yo creo que también hay que ser consciente un poco de dónde se está y con quién se está jugando y con qué condiciones. Tampoco es para tomar decisiones rápidas, pero sí, yo también estoy con Pellicer, vamos. Yo sigo en línea con mis compañeros, como dice el dicho, ¿no? Malo conocido que bueno por conocer. A mí me da miedo un poco el se va a Pellicer y el debate, ¿no? A quién lo sustituye. Porque ya hemos vivido en Málaga muchas veces el echar entrenadores antes de tiempo y luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo... Veo que además de una peña sois una piña. Sí. De momento seguimos en el barco de Pellicer, luego pues si los resultados no se acaban dando pues habrá que tomar medidas. Bueno, pues la opinión, cada uno tiene la suya, que ha coincidido que sois los tres, sí. Pero cuidado, él ha marcado una línea muy, muy clara, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Sí, hasta ciertos puntos, ¿no? Claro. Hay algunos temitas más que tratar, había algunas novedades, ya menos relacionadas con el balón. De momento ha recuperado el control de sus cuentas José María Muñoz, que sigue estando entre los investigados por todo lo que tiene que ver con el caso del Grupo Vera, que es uno de los casos de corrupción y de expolio más importantes que hay ahora mismo en los juzgados.
y aún así Gallardo tiene que seguir yendo a declarar. De momento que sepamos, no ha cambiado gran cosa la situación, solo que puede disponer de sus cuentas bancarias, pero un detalle, todo lo demás... Hemos hablado, ¿no?, de que esto era un golpe terrible para su imagen, que evidentemente al Málaga no le venía nada bien, que no era, por supuesto, nada bueno. Y bueno, pues es un pequeño alivio, ¿no?, un pequeño lavado, ¿no?, una parte aclarado de ese borrón, ¿no?, en su imagen. Es una buena señal. Y ojalá que verdaderamente no se confirme cuanto antes, pueda declarar y se confirme cuanto antes que no tiene nada que ver. Ojalá, por su bien y por el de la institución, por supuesto. También aprovecho para decir, siguen pasando las semanas, ha empezado la temporada y no escuchamos la voz de José María Muñoz, no escuchamos la voz de Quique Pérez y no escuchamos la voz de Loren Juarro. Aparte del entrenador y de los futbolistas, alguien más tiene que dar la cara, porque imagino que hay muchas cuestiones sobre las que se quiere saber. Después te pueden convencer o no convencer los argumentos de unos y otros, pero sí hay muchas cuestiones en el aire que seguro que muchos nos gustaría tener respuestas, y además que creo que no puede ser siempre los del balón los que pongan el pecho delante de las balas en el Málaga. Es algo que ha pasado con los que están ahora y con otros que estuvieron, y creo que el club, para lo bueno y para lo malo, son todos. No sé si vosotros, en este sentido, sabemos que es una figura que genera mucha controversia, la del administrador. ¿Qué pensáis? Tema delicado, pero sí, o sea... No os van a quitar la peña, ¿eh? Sí, o sea, yo creo la verdad que cualquier duda en la situación en la que está el Málaga tiene que ser, desde luego, cortada de raíz. O por lo menos las dudas tienen que ser despejadas, porque con una situación de administración judicial como está el club, tenemos una propiedad que no da su brazo a torcer y que no nos deja crecer, porque al final como club podríamos estar mucho más arriba si no tuviésemos esta situación. Yo creo que estas situaciones no son deseables para nadie, y andarse con juegos del pasado, este tipo de cosas, yo creo que hay que cortarlas de raíz y despejar dudas, y debería haber salido alguien a hablar de este tema, la verdad, y no correr un tupido velo y seguir. Eso no me parece bien. Eso yo. Sí, totalmente. O sea, el problema del Málaga es que a veces parece que es solo presente, que el Málaga no es futuro, porque no parece que a dónde vamos, cuál es el proyecto a largo plazo, porque da una sensación de que simplemente pues mantenernos como estamos e intentar. Pero muchas veces hay aficionados que incluso en la peña de ya verás el Málaga en Europa en un futuro de aquí a 5 años. Digo, yo con la situación actual no veo nada. O sea, yo veo un presente de, bueno, vamos a no hundirnos, pero tampoco parece que haya ambición desde arriba, ¿no? A sacar las cosas a que suban, ¿no? A que volvamos donde tendríamos que estar. A ver, yo creo que ya ha sido, este tema ha sido ya un poco la gota que colma el vaso. Se ha visto imágenes de administrador en algunos partidos, se dice que es de otro equipo. Yo, que se vaya ya, por favor. Vuestra opinión, ¿eh? Aquí cada uno que opine lo que quiera. Aquí tenemos, de momento tenemos libertad de expresión. Por cierto, el caso camiseta, 300.000 euros. Todavía no sabemos si el Málaga lo va a recurrir o no lo va a recurrir. Si estás reclamando 2 millones, que ya lo que faltaba ahora, que te conformes con los 300.000, y si no, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque ya se ha renunciado en casos como el de Horta, que tanto daño han hecho a la imagen del Málaga y del propio administrador. Ahora esto de las camisetas, o sea... No soy experto en leyes, pero esto Gallardo... Eso te iba a decir, teníamos 13 asegurados por Horta y casi acabamos pagando. O sea que... Todavía tenemos que ponerle Blue Bay otra vez a la camiseta. Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que el razonamiento es lógico, ¿no? Si mi demanda es de 2,5 y me dan 300, no puedo estar satisfecho, pero aquí no podemos esperar nada. Yo sí creo que cuando las cosas se van a hablar seguro, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, van a acabar hablando más pronto que tarde, espero, porque la situación se normalice. Cuando todo las aguas vuelvan a su cauce, entonces sí escucharemos a Loren, escucharemos a Quique Pérez... Cuando las aguas vuelvan a su cauce, no queremos escuchar a nadie. Exactamente, claro. Cuando hay dudas, cuando todo se tambalea, cuando van mal dadas, es cuando hay que ser valiente, honesto y ponerse delante de las balas. Y aguantar carros y carretas, porque también van el sueldo. Que todos ellos tienen un sueldo bastante generoso, porque tienen una posición y están en una empresa, cada uno en sus circunstancias, que así lo demanda. Y yo no estoy en contra de ello, pero también esto va de deberes, de responsabilidades y de obligaciones. Pedro,
Por cierto, se ha salido la parte contratante de la primera parte de la segunda parte, ¿no? Del estadio futuro de la ciudad de Málaga, ¿no? Es decir, que se da pie a la licitación para que se presenten los que vayan a llevar a cabo el estudio, ¿no? Pero bueno, por darle un poquito otra vez de vuelta al tema, que supone que alguna empresa ya se va a hacer cargo de este estudio, en 2 fases de 17 semanas, primero para ver cuál es la ubicación más idónea, ¿no? O sea, recoger toda la información y después analizar multicriterio, ¿no? Para ver cuál es el mejor espacio donde podría haber un estadio en la ciudad, que no deja de ser el parche del fracaso histórico y antológico por el Mundial 2030. Sí, serían 5 ubicaciones, entre ellas la actual Rosaleda, es decir, no se movería, una de ellas esa es la opción, y luego el resto pues sí que tendría nuevas ubicaciones, y este estudio pues consiste en ello, en averiguar cuál es la más viable, cuál tendría sus puntos positivos y qué puntos negativos, y ya pues considerarlo. Bueno, pero básicamente la que más gusta es la de la ampliación de la universidad, como ya comentamos aquí creo que hace un par de semanas. Está la opción de hacer algo sobre la Rosaleda, aunque claro, hacer algo sobre la Rosaleda implica los mismos problemas que han utilizado como excusa tanto el club como las instituciones para no hacer la remodelación del Mundial. Entonces no tendría mucho sentido, aunque yo románticamente no sé qué opináis vosotros. Dejar la Rosaleda, deja la casa de tus padres, ¿no? Deja un sitio donde hemos sido felices, a lo mejor no tantas veces como nos hubiera gustado, pero al final es tu casa, ¿no? También hemos derramado lágrimas, hemos vivido de todo, ¿no? Fernando, dejar Martirico, uff. Es una historia preciosa y muy bonita, y además, bueno, la mayoría de los clubes, no todos, pero muchos han buscado ubicaciones muy parecidas o la misma ubicación, ¿no? Y bueno, es una pena que tengamos que trasladar el campo a otra zona. San Cayetano y Puerto de la Torre. San Cayetano es una acción muy antigua, yo creo que no, a mí no me gusta ninguna de las dos, y hay quien propuso la manzana verde, ¿no? Una zona ahí por la zona de San Andrés, pero ahí, claro, ahí se supone que está destinado una oferta de zonas verdes y vivienda pública. Y VPO, ¿no? O sea, creo que eso es bastante más necesario que un campo de fútbol, que además puede tener otras ubicaciones, creo, más acordes. Yo creo que la de la universidad, creo que es la que mejor se ajusta si tienes que aceptar que pierdes la Rosaleda. Pues caballeros, muchísimas gracias por otro lunes más. Esta es vuestra casa. Nos despedimos, oye, enseñad esos bufandones, ¿no? Porque que la gente los vea, ¿no? Y que ya sabe toda la gente de la zona, de mi hija de Fuengirola y de más allá, que tenemos a unos malaguistas haciendo, nunca mejor dicho, un malaguismo en la zona, que esto sigue creciendo, que el malaguismo es imparable y está por encima de jugadores, de dirigentes, de los que estuvieron y de los que estarán. Lo único que importa son ustedes, así que ya lo sabéis. Amigos, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Nos vemos en unos días, y los que llegáis tarde, que estamos en YouTube y en la web 101, así que no hay problema, no hay excusa. Podéis verlo 2 o 3 veces, como los capítulos de Los Simpsons, en bucle. Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa.